Hola, buenas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la clase de Psicología Social. Vamos a hacer una exposición sobre el tema de la influencia social. Somos el grupo número 5 y esta es nuestra presentación. Bueno, la idea principal de esos experimentos, sobre todo, se hizo con el objetivo de ver la reacción de varias personas en buenas condiciones, tanto físicas como emocionales, ante una mala situación. Cómo personas normales podían cometer actos atroces solo por estar bajo órdenes. Estos experimentos implicaban también estudiar lo que son la forma como el castigo afecta el aprendizaje en las personas. En ellos podemos observar la facilidad en la que una persona puede ser sometida ante la distorsión de su propio juicio. Por ejemplo, en el experimento de Ash se revela que la gente niega su propio, bajo la presión del grupo, se deja guiar por la opinión de la mayoría. Finalmente, esos experimentos pretenden sobre todo poner al descubierto la influencia dada por diversas razones, ya sea por la obediencia, falta de reflexión o juicio propio, malas situaciones, las cuales llevan a las personas a adoptar otro tipo de conductas e incluso perder su identidad. Los dejo con mi compañera. Ok, yo les voy a hablar sobre qué explica la conducta genocida de Adolf Eichmann. Para Hannah Arendt, lo que explica la conducta de Adolf es que ese déficit de pensamientos e incapacidad de juicio, que no es insensibilidad moral, dado que era un hombre intelectualmente moral, valga la redundancia de palabras, que en su vida normal distinguía el bien y el mal, o sea que él era consciente de lo que hacía, sin embargo él no sentía culpa, no se sentía sensible por lo que estaba haciendo, porque estaba haciendo como un mandato que lo hacía que él hiciera sin sentir nada de culpa. Sin embargo, lo que explica es que él hubiese sentido la culpabilidad si él no hubiese hecho lo que le dijeron. Según Arendt, Eichmann carecía de reflexión crítica. ¿Qué lo distingue Arendt? Que él era un hombre que él conocía, y que es conocer, es acumular teorías y saberes y resolver problemas técnicos. También lo que definía era de pensar, que es un diálogo continuo que nosotros mismos hace que nuestras reflexiones sean propias de acciones, que nadie nos obliga a hacer las cosas, sin embargo, o en otros casos, como que seguimos mandatos u órdenes de personas que, aunque no queramos hacer las cosas, las hacemos y no sentimos culpabilidad de nada. Esto indica que puede haber tipos inteligentes con grandes conocimientos científicos que son capaces de realizar tremendas atrocidades sin sentir una mala conciencia como efectos secundarios. Los dejo con mi compañera Brice Cerrato. Hannah Arendt dice que en sí perder la capacidad de juicio o perder la capacidad de conciencia no siempre es un mal. Solo se considera como que un mal extremo en circunstancias complejas o en circunstancias es como que específicas en donde esta pérdida de juicio simplemente crea más caos. Entonces, Hannah ya distingue tres grupos que no tienen reflexividad crítica. Que el primero que son los nihilistas, que estos son los que no tienen ningún valor definitivo y por ende como que no hay valores, no hay ideales a lo que seguir. Cuando todo es dudable, la persona se apega al egoísmo, es una persona egoísta, entonces es independientemente de las consecuencias. Son las personas que no tienen escrúpulos. Luego el segundo está que son los dogmáticos, que son las personas que simplemente se apartan o tratan de huir de la ansiedad de dar respuestas simplemente a todas las preguntas. Son personas que asumen dogmas rígidos
y se vuelven obsesivos contra esto y fortalecen su voluntad y sus acciones, y dentro de estas personas podemos encontrar a los fanáticos religiosos y a los políticos. Y por último, que está el grupo más grande de los irreflexivos críticamente, son los ciudadanos normales. O sea, son como que estos asumen buenas costumbres del lugar en el que habitan. O sea, pero sin ninguna capacidad de crítica, simplemente las asumen como buenas solo por el hecho de que existen en el lugar en el que ellos están conviviendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Adolf, ¿qué ocurre con las personas que no muestran ninguna anormalidad en su rasgo? Simplemente son personas que aunque tengan fuertes valores inculcados, en un momento de crisis se van a ver obligados a cambiarlos y aún así acríticamente. Los dejo con mi compañero. Scarlett, con mi compañera Scarlett. Buenas noches. Vamos a mencionar que según Zimbardo es fácil manipular a una persona dependiendo del poder, la influencia que esta persona genere hacia la otra. Es fácil si una autoridad le demanda a una persona realizar una acción. Esta persona se ve obligada a realizar esta acción aunque ésta vaya en contra de sus principios morales. Para Hannah decía que es fácil ser manipulado dentro de un estado coercitivo y de poder donde las costumbres están vistas como buenas. En gran medida es fácil ser manipulado al hecho de realizar acciones incorrectas, solo por el hecho de estar bajo órdenes o responsabilidades. A continuación los dejo con mi compañero. Vamos a poner en mente de estos conceptos que se pueden, esas palabras. Quiero ponerles en la mente estos conceptos para que entiendan lo que les voy a explicar a continuación. Por ejemplo, en los videos se muestra, por ejemplo, la obediencia, el adoctrinamiento intenso, la influencia social, la conformidad, la condescendencia. Algo que se miró en la cuestión de los nazis fue la propaganda que Adolfo Hitler puso en todas las radios, en las calles. Esta fue un adoctrinamiento. Si recordamos lo que se le daba en el juicio a esta persona, se le decía en el juicio, usted era consciente de la maldad o la crueldad que ejercía. Realmente él dijo que no, que solamente seguía las órdenes. Vamos a poner estas cosas en positivo, ¿va? Este comportamiento que fue cruel, que fue malo, vamos a ponerlo en positivo. Por ejemplo, el guardar las leyes, el obedecer la ley de tránsito, por ejemplo, el pagar las contribuciones de pagar la renta, pagar la luz, lo que es lo del cable, la luz. Guardar cada uno de los compromisos que nosotros hacemos, guardar esos compromisos y cumplirlos, ¿va? Es como que seamos obedientes y ese adoctrinamiento sea para bien. Una cuestión es que muy pocos nosotros somos diferentes, ¿va? Porque a veces con esta cuestión de la pandemia, por ejemplo, se les dice que se tienen que echar gel, que tienen que andar con su mascarilla, pero muchas personas se encuentran en la calle que no la andan puesta. O muchas personas van a centros de comprar cosas comestibles y no usan el distanciamiento, no se ponen gel en las manos. Es como que son personas que podría decirse que son, no que son diferentes, sino que van en contra de lo que sería ser obediente, ¿va? Hay dos tipos de personas. Las personas que actúan y las sobre que se actúan. Si miramos nosotros el video que se muestra acá en la plataforma,
se mira a una docente diciendo a una persona que, antes de que llegara la persona que llegaba tarde, ¿va? De que, por ejemplo, le dijeran de que el folder era el azul, ¿va? Y el color, tiene un color contrario, para que esta persona que al final se convenciera de que que no era correcto, ¿va? Y al final me gustó mucho lo que le dijo la docente. Se refirió con esta palabra: esto es nuestro pan diario, dando a conocer de que esto lo vivimos al día a día, de que en las cuestiones de nuestro país los políticos utilizan estas cuestiones de propaganda para inundar los pensamientos a cada uno de nosotros los ciudadanos para pensar, esto está bien, aquello no está bien. Y entonces no estamos actuando con las cuestiones positivas, ¿va? Por eso me gustan mucho estas cuestiones que les comenté que tuvieran en mente al inicio de mis comentarios, lo que es ser obediente, el adoctrinamiento intenso, la influencia social y la conformidad y la condescendencia. Le dejo para la siguiente compañera. Bueno, como ya pudimos escuchar, ¿verdad? A la mayoría de nuestras compañeras y compañeros, de lo cual ellos nos hablaban un poquito, pues, de lo que son todas estas influencias sociales, ¿verdad? Y pues cómo repercuten en nosotros, ¿verdad? En los humanos y en nosotros como sociedad en general. Entonces vamos a hacer una conclusión de que dice, pues, que concluye los experimentos psicosociales realizados y las lecciones que nos dejan. Entonces, para recapitular, ¿verdad? Un poquito de lo que nuestros compañeros y compañeras estuvieron diciendo, pues podemos cerrar diciendo pues que los experimentos de la psicología social pueden explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos son influenciados por la presencia de otras, ¿verdad? Por lo general, los estudios de psicología social investigan cómo los comportamientos de alguien influyen en el comportamiento de un grupo o en los estados internos, como la actitud o el concepto de sí mismos. Entonces, pues como nos dijo el compañero, ¿verdad? Ahorita hace poco, en, en estos en estos experimentos que hacen, pues se ve como por presión, ¿verdad? Como por sentir esa presión social y nosotros querer encajar en lo que dice la sociedad, en lo que dice el grupo en el que estamos, somos capaces de aceptar cosas que van en contra de nuestros principios, ¿verdad? Entonces, concluimos pues que los experimentos psicosociales, lo fácil que es manipular la mente de las personas que se encuentran en distintas sociedades y cómo afectan nuestras acciones y la aprobación social, ¿verdad? Pues como les decía, ¿verdad? Por eso, por el miedo a ser rechazado, a no encajar en una sociedad, a ir como en contra de la corriente, como dicen, ¿verdad? Entonces, podemos hacer esta reflexión diciendo que, pues sí, como seres humanos somos fácilmente influenciables em, por miedos, ¿verdad? Por más que todo por este miedo a lo que es el rechazo. Ahora los dejo con mi compañera Leslie. Buenas noches, ¿verdad? Para finalizar, pudimos observar cómo la influencia social afecta de diferentes maneras a la sociedad, en su mayor parte de una manera negativa. Es sorprendente cómo una persona buena en una mala situación comete actos atroces. Otras, por el hecho de ser obediente, hacen o dicen cosas que ellos no quieren, convirtiéndose en cómplices. Vemos la facilidad de manipulación de una persona a otra debido a la presión, al ambiente, el grupo de personas que rodean en ese momento, por miedo al rechazo. Nos acomodamos muchas veces a un ambiente que no pertenecemos. Nos dejamos influenciar o manipular. Nos conformamos por temor a no encajar en un grupo. No debemos de permitir que nos roben nuestra forma única de ser.
Debemos dar siempre nuestra forma de pensar, de hablar, nuestro punto de vista y no tener miedo a algún tipo de rechazo, porque no todos somos iguales ni pensamos igual. Muchas gracias.